Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, titular del Contexto de la Mercadotecnia, hoy lunes con nosotros. Buenos días, Jorge, bienvenido. Qué bueno que estás acá. ¿Qué tal, Marcel? Buenos días. ¿Qué tal, Lick? Un gusto, como todos los lunes, estar aquí y mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando y pues desearles que empiecen esta semana de la mejor manera posible y que la terminen pues mejor todavía, ¿no? Claro. Y el día de hoy quiero empezar con una historia y quiero platicarla porque es parte del tema del que quiero hablar el día de hoy. Todo el mundo conocemos esta historia de este hombre que va a una convención en Las Vegas, está sentado en una barra después de haber ido a las exposiciones, está sentado en la barra del hotel, del bar del hotel, y decide una muchacha muy guapa, le ofrece una bebida y luego pues toma de la bebida y de lo último que se acuerda es de eso, abre los ojos, está dentro de una tina y se toca en la parte de donde está el riñón y resulta que tiene un tubo pegado. Aparece un pequeño post-it al lado de un teléfono y dice marca este número, marca el número, el 911 y contesta una persona y le dice, bueno, pues una banda de robadores de órganos anda en la ciudad, y pues te acaban de robar los órganos, ¿no? Esa es una historia que en Estados Unidos por ahí de los 80, 90 empezó a cobrar relevancia y se pone como un ejemplo en el libro Ideas que Pegan de Chip Heath, los hermanos Chip Heath y Dan Heath. Y la verdad es que si yo les pido que me platiquen esta historia, a lo mejor en unas horas, muchos de nosotros nos vamos a acordar, a lo mejor, pues no vamos a recordar a lo mejor detalles como si fue en Las Vegas o si fue en Atlantic City, etcétera, pero nos vamos a acordar más o menos del contexto, ¿no? Es así como también en Estados Unidos de que en ciertas personas le ponían agujas a los dulces de Navidad con sida, los dulces de Halloween con sida, entonces los niños se infectaban de sida, entonces esto provocó que se hiciera toda una revolución en Estados Unidos, también por ahí de los 70, donde un montón de gente tenía miedo y casi desaparece esta tradición en Estados Unidos porque pues al final tratan con extraños, ¿no? O sea, las personas que te dan los dulces, pues muchas veces son extraños, entonces es como una paranoia, ¿no? Y bueno, pues empecé con esta historia porque muchas de las historias es la manera más importante, y de acuerdo a estudios que me estoy topando por aquí y por allá, es la manera más clave para poder hacer llegar un mensaje a un cierto determinado público. El problema es que las historias deben de tener ciertas características, deben ser ideas simples, o más bien no las historias, más bien las ideas, deben de ser simples, deben de tener algo de inesperado, o sea, de repente que no te imagines de que se va a despertar en una tina, o sea, te imaginas cualquier cosa y que le hayan robado el riñón. Debe ser concreta, debe tener elementos pues que hagan que tú los tangibilices, o sea, que los veas y digas, pues te puedes imaginar el tubo, te puedes imaginar el acostado al lado del teléfono, hay muchas cosas concretas que aparecen por ahí. Debe ser creíble, bueno, pues algo que puede llegar a pasar, emotiva y debe tener una sucesión de hechos. Y al final, la sucesión de hechos es lo que me quiero entretener hoy en la generación de historias. Como le dicen muchos de los mercadólogos, nos gusta mucho poner palabras o frases en inglés para que sean más rimbombantes. Yo, sinceramente, soy enemigo de eso. Pero en Estados Unidos y en la Ciudad de México, en Monterrey, cuando vas a grandes ciudades, de repente utilizan términos como storytelling, que no es nada más que contar historias, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas de las que siempre muchos de nosotros acabamos hablando cuando se analiza la importancia del marketing de contenidos, pues es esto, ¿no? El contar historias o el storytelling. Es uno de esos términos de moda cuando se habla de crear los contenidos. Y la verdad es que mucho de su uso y su buena aplicación pues son importantes, no nada más para las redes sociales, sino para el marketing en general. De hecho, yo lo veo como si tú tienes una buena historia, si tienes un buen argumento, puede ser el concepto rector de tu campaña y puede ser el concepto rector de todo lo que tengas, todo lo que vayas a hacer. Entonces, la verdad es que muchas de las marcas están siempre contando algo, siempre están platicando algo, y la verdad es que hay ciertas técnicas para un buen storytelling. Entonces,
¿por qué es importante el contar historias y por qué no debería nunca ser descuidado? La verdad es que tiene muchos beneficios y las marcas y empresas han logrado comprenderlo, pues cuentan con un punto de partida mucho más positiva que los que no acaban de verlo. Y hoy quiero hablarles de ciertas características que los empresarios que nos están oyendo y que quieran empezar a contar historias. La verdad es que el tema de storytelling me puedo tardar, no sé, 5 o 6 contextos de mercadotecnia, pero hoy me quiero entretener nada más en ciertos elementos que estoy viendo que deben de tener algunas campañas, y me voy a meter en lo electoral, tanto en Estados Unidos como en México, para que vean cómo si uno logra coordinar estos elementos, muy probablemente la historia tenga fuerza y tenga posicionamiento en la gente. Oye, Jorge, déjame interrumpirte porque me parece importante citar que durante el tiempo de Carlos Salinas de Gortari y todo su programa de solidaridad, fue tan fuerte, porque empezó a contar historias chiquititas, ¿no? Historias de alguien que necesitó el apoyo de solidaridad y entonces transformó su vida. Y eso entonces no es nada nuevo, o sea, eso es nada más como que se refuerza y se renueva y se le añaden aspectos de creatividad para darle todavía una fortaleza extra a esto de contar historias. Sí, y de ahí se viene, y yo, la verdad, yo estaba en segundo de preparatoria, o sea, de ahí para atrás 6 años, y yo me acuerdo mucho del pero te peinas, cuñado. Exacto. Esa era terminología muy sencilla, fácil de entender, que cualquier persona se puede identificar, y el pero te peinas, cuñado era un anuncio de solidaridad que ayudaba a contar la historia de que ya nos pusieron la carretera. Exacto. Fíjense cuántos años han pasado de esto y yo todavía me acuerdo. Y en aquella época yo no era alguien que estaba interesado ni en la política ni en los anuncios, yo estaba en preparatoria y me acuerdo a la fecha. Entonces, pero o sea, sí se hace desde hace mucho, y de hecho pues los mismos romanos lo hicieron a lo largo de su historia, a diferencia de otras civilizaciones. Ellos aprendieron a contar historias, la Ilíada, los griegos y luego los romanos, pero eso es lo que hace que una sociedad perdure. El problema es que parece que se nos olvidó, y parece que estos informes de 30 hojas o estos anuncios de políticos o de candidatos donde habla de que yo soy trabajador, yo soy honesto, yo soy bueno, yo soy buena onda, yo soy raza, yo soy una persona que te va a ayudar, yo soy una persona que te escucha, y la gente dice, no te creo. O sea, de hecho, cuando tú estás en estos momentos, estamos pasando por la crisis de confianza más grande en la historia de la humanidad. Hoy no le creemos a nadie. O sea, antes de perdido le creíamos a nuestros papás, y uno llegaba con su papá y le decía, oye papá, ¿por qué los días duran 24 horas? Y tu papá te inventaba algo que no sabía, pero te decía, no, hijo, mira, es que el sol se acomoda. O sea, inventaba y te decía, ay, mi papá es bien listo, es un genio y sabe todas las respuestas. Ahora yo veo a los nietos con mi papá y mi papá les dice algo y luego, no es cierto, abuelito, porque el Google o Wikipedia dice que ta. El otro día fui con mi sobrino al estadio y me estaba peleando porque él decía que el estadio tenía X cantidad de ¿cómo se llama? De asistentes. Y yo le decía, ¿qué otra? Y le decía, a ver, yo trabajo con el club, yo sé cuántos tienen. No es cierto, porque yo leí. Y entonces esa parte de no confiar, pues no confías ya prácticamente en muchos de los elementos que antes confiabas. Entonces, cuando llega alguien y te dice, yo soy así, yo soy así, yo soy acullá, pues no le crees. Y así pasa en un montón de agencias, en un montón de campañas de publicidad, donde hablan de todos los beneficios, de todos los atributos que tiene el producto, la empresa, y se agarran durante X número de minutos hablando de lo bueno que son, y no, la gente quiere oír historias. O sea, les voy a platicar, mira, por ejemplo, la parte de la amenaza, que es lo que debe tener una historia, pocas veces nosotros entendemos y no queremos hablar de lo malo, pero hay veces que una amenaza hace que penetre, porque le está llegando a fibras sensibles al consumidor. Por ejemplo, una amenaza puede ser para el norteamericano el perder el modo de vida americano, el American Way of Life. Si yo te digo, hay una amenaza de perder nuestro estilo de vida, si tú eres una persona que estás viendo que cada vez hay más inmigrantes, que cada vez hay más gente, la amenaza de perder el modo de vida americano pues puede ser grande, ¿no? Y toda historia, bueno, no toda, pero muchas historias deben de tener una oportunidad. ¿Qué puede ser esta oportunidad? Una oportunidad puede ser, por ejemplo, hacer América grande otra vez. O
Se suena bonito, a todos nos gustaría hacer México grande otra vez, o a los argentinos les gustaría hacer Argentina grande otra vez. O sea, es un mensaje, es una oportunidad bastante atractiva, o sea, y de hecho lo voy a tocar también esta historia con, de repente puede haber otra amenaza del no cambiar, el seguir dominados por los mismos a lo largo de los próximos 6 años, y puede haber una oportunidad que puede estar mejor, o sea, estaremos mejor, o sea, esa es una oportunidad. Sí ves que hay una amenaza y una oportunidad. Y luego hay una víctima. En Estados Unidos fue claro que la víctima eran los trabajadores, este cinturón obrero que era Pensilvania, que era Detroit, que era toda esta parte donde la gente iba perdiendo, pero no tanto por los latinos, sino por la industrialización y por la tecnología que estaba llegando a la automatización de las plantas y que se estaban quedando sin trabajo, además de las grandes crisis. Pero pues, había una víctima y había un villano también. ¿Quién no recuerda el bad hombre o los bad hombres? O sea, había unos bad hombres que nos estaban quitando nuestro trabajo. Y esos villanos, en este caso en México, pues de acuerdo a cierta retórica o cierta narrativa, pueden ser la mafia del poder. O sea, circunscribes a todo. Entonces, de repente, si te fijas cómo la historia tiene una amenaza, tiene una oportunidad, tiene una víctima, tiene villanos. Por ejemplo, también en Estados Unidos fue esta señora Crook Hillary, que todo Trump lo ponía como, o sea, Hillary atacaba a Trump y le decía que era un flojo, que era un misógino, que era un machista, que era un, etcétera, ¿no? Y Trump le contestaba a Hillary nada más diciéndole, tú eres Crook Hillary, eres la tramposa. Y todos los mensajes, absolutamente todos los que hablaba de ella era Crook Hillary, hoy en la mañana la saludé, Crook Hillary, fuimos al debate, Crook Hillary, o sea, ya les pones un adjetivo muy claro, ¿no? Pues tienes una amenaza, perder el idioma americano, una oportunidad, una víctima, un villano, y también tienes que poner una solución. Y adivinen cuál es la solución de algo muy contextualizado que la gente puede visualizar muy rápido, que la gente puede concretizar sobre todo. En un estudio que se hizo en Estados Unidos, que le pedían a recordar a la gente palabras, y las palabras que eran ambiguas, por ejemplo, como esperanza, o como, no sé, bienestar, bien, la gente no las logra tangibilizar. Pero si quieren eso ya hablamos en el otro, porque se me hace que ya me acabé mi tiempo, sí, ¿verdad? Ya, pero está súper interesante el tema. Lo retomamos, Jorge, y seguimos aprendiendo un poco más. Y lo cierto es, ojo con todo lo que nos creemos, ojo con todos los mensajes. De verdad, queremos ser manipulados, queremos que nos lleven a determinadas acciones. Es una decisión totalmente voluntaria, Jorge. Efectivamente, o sea, sí hay ciertas cosas que están detrás y que la mano que mece la cuna, ¿no? Sí, hombre, veamos que tenemos todavía conciencia y total certeza de nuestra posibilidad de decidir, porque si no, de verdad, ¿a dónde vamos a parar? En fin, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos el próximo lunes. ¿Nos dejas punto de contacto? Sí, en Jorge Reyes-77, ahí es mi Twitter personal. Y el Twitter de mi empresa es @mtorreon. Ahí pueden encontrar estudios que hacemos. Nuestro teléfono 793-01010. Gracias, Jorgito. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.